Buenas tardes a todos, bienvenidos a este domingo especial para hablar de algunos temas que obviamente en las clases no he podido profundizar, pero bueno, quiero aprovechar este momento para dar algunas precisiones de ciertos temas que he elegido para poder abordarlos desde un punto de vista más sencillo, más claro. Obviamente los temas que vamos a ver hoy son temas muy específicos, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces el primer tema que se me ha solicitado hablar es el tema de la vinculación económica en términos de precio de transferencia, que son digamos, conceptos que están vinculados con el tema de las exportaciones y de las importaciones. Recuerden que las exportaciones se consideran ganancias de fuente argentina y las importaciones se consideran ganancias de fuente extranjera, y que por lo general intervienen en el proceso de generación de ganancias. Empresas, obviamente, pueden ser contribuyentes personas humanas, pero por lo general son empresas donde hay que ver estos factores para determinar cuál es la verdadera ganancia que se tiene que declarar ante AFIP. Entonces, por lo general, los parámetros a tener en cuenta es si la operación se hace entre mercados o entre partes independientes. Obviamente para mí sería como la excepción, porque más se rige por el criterio del precio de transferencia, y es cuando hay precio de transferencia y cuando la operación de exportación se realiza a través de empresas vinculadas, que la ley define y el decreto reglamentario que aclara cuáles son los supuestos de vinculación económica, o cuando haya operaciones con paraísos fiscales o países bajo una tributación, o por ejemplo en el caso de jurisdicciones no cooperantes. Recordemos que las jurisdicciones no cooperantes son aquellas que Argentina no tiene válido o vigente aún que un acuerdo de intercambio de información o de doble imposición internacional, o que teniéndolo no lo está cumpliendo. Y obviamente eso se puede chequear en la página AFIP para ver cuáles son los países en los cuales Argentina tiene intercambios de información y quienes no están cumpliendo o no encuadran dentro de jurisdicciones cooperantes, y bueno, se consideran jurisdicciones no cooperantes. Recuerden que los países de bajar una tributación son aquellos que la renta empresarial, que obviamente es un concepto muy complejo, pero en el decreto reglamentario está bien aclarado en esos tipos de países que se considera renta empresarial, tiene que ser inferior al 60%. Obviamente AFIP ya consideró que ese 60% sería aproximadamente que la renta empresaria de las ganancias en países extranjeros sería inferior al 15%. Vamos, ejemplo más conocido, Panamá sería un país debajo de una tributación, obviamente donde no hay intercambio de información con ese tipo de países. Entonces, retomando lo que venía hablando, la vinculación económica o los países debajo de una tributación, para determinar las ganancias se aplica lo que se llama los precios de transferencia. Los precios de transferencia son precios que obviamente van a estar auditados por AFIP, donde la ley establece 6 métodos de determinación de la ganancia, para declarar de fuente argentina, que obviamente están aclaradas en el decreto reglamentario. Y lo que se incorporó en la reforma del año 2018 fue un tema muy específico, son los intermediarios de operaciones de commodities, que a partir de la reforma tributaria se incorporó un requisito adicional, porque había una cuestión de ilusión tributaria, que era que podían hacer operaciones de triangulación y había tipo un ahuecamiento de base imponible que no declaraba nadie por esa ganancia, y obviamente el fisco, a través de diferentes investigaciones y ya causas presentadas en las justicias, pudo corroborar esa diferencia de base imponible. Entonces, para recapitular o hacer un repaso, si hay una operación donde se hace entre mercados, entre partes independientes, obviamente el fisco también tiene que tener un control de cómo se termina. En el caso de que sea mercado transparente, yo entiendo que no obsta a ningún tipo de información adicional, porque ya está. Si el mercado
ya establece los precios de referencia de ventas y más, y se informan los costos que obviamente se tienen que tener en cuenta para la determinación de ganancias, no habría ningún problema. Aunque digamos, la FIP ha establecido, por así decirlo, algunas investigaciones y terminó, digamos, de oficio a algunas empresas que para mí lo que hacen es que entorpecer más que beneficiar el transcurso normal de operaciones en el extranjero. Esa reforma en la ley, en el decreto reglamentario, respecto de los operadores de commodities, obviamente que intervengan con empresas del extranjero. Había como, por así decirlo, le voy a dar el trasfondo de la norma, había como una ganancia que no declaraba nadie por esa intermediación. Entonces obviamente como nadie pagaba impuestos por esto, por esa parte obviamente el fisco reformó la redacción de la ley respecto a la vinculación económica. Si hay mercado transparente y hay una vinculación económica, también la ley exige cierto tipo de regímenes informativos. Las empresas internacionales que están vinculadas, obviamente, por ejemplo, no quiero dar nombres de empresas, pero son empresas cerealeras, exportadoras, digamos, o portuarias. Este tipo de empresas tienen que cumplir con regímenes de información donde se tiene que detallar la determinación de la ganancia neta por el tema de la vinculación y obviamente por una cuestión también del control que hacen por el tema de subfacturación o sobrefacturación de costos. Entonces eso se tiene que tener en cuenta a la hora de que las empresas vinculadas que tengan sucursales en el exterior o filiales en el exterior. Recuerden que si nosotros, digamos, en Argentina hay una sucursal del exterior, esta sucursal digamos, extranjera que tiene sede en Argentina tiene que tener una contabilidad separada, es decir, tiene que adaptarse a las normas internacionales de contabilidad argentina y a las NIF, pero obviamente es un requisito que solamente exige la ley de impuestos a las ganancias para determinar la verdadera ganancia neta de fuente argentina de la sucursal extranjera con filial argentina. Entonces, ese va a ser el resumen de todo lo que yo quiero explicarle, que va de la mano con el tema de la determinación de los 5 métodos que ahora más adelante los comentaré muy por arriba, porque obviamente es una cuestión muy específica de las empresas exportadoras. Lo que sí me interesa saber que si yo estoy vinculado o soy de baja o nula tributación y no tengo mercado transparente, tengo que acudir o tengo que digamos, obedecer o aplicar los precios de transferencia. Que son 5 métodos, y 6 diría yo, pero son 5 métodos para determinación de la ganancia neta de fuente argentina. Para hacer un repaso del decreto reglamentario 29, es el que fija los 5 métodos donde se puede determinar la ganancia a través de la fijación de método de precio de transferencia, que lo repito para recordarlo, se aplica para situaciones en las que haya operaciones de exportación donde se realicen entre empresas vinculadas, o si es en mercados entre partes independientes, esas partes independientes provengan de países no cooperantes o jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, que ya las hemos anunciado anteriormente. Y bueno, para hacer una lectura de R29 que vamos a empezar a analizar, serían los métodos que AFIP tiene en cuenta para determinar la ganancia neta. Obviamente que eso que es tarea del fisco de ejercer las facultades de verificación y fiscalización de la base imponible, así que bueno, eso es una cuestión donde un juez administrativo va a determinar si se determinó de manera correcta o incorrecta la fijación de la ganancia. Entonces lo voy a leer para que lo tengamos, está en la ley, esto es de público conocimiento, así que lo leo rápido. Fíjense que dice que existen 5 métodos. Respecto de precio comparable entre partes independientes, es muy subjetivo porque obviamente no todas las empresas tienen el mismo sistema de costos o la misma, digamos, por así decirlo. Es muy complejo comparar más allá de que dos empresas que estén en el mismo ramo, porque tienen distintas estrategias de mercado, cantidad de empleados. Bueno, hay muchas cuestiones que por ahí son muy subjetivas. Obviamente eso el fisco podría
es una información que es poco sesgada, así que yo el primer método no lo recomiendo a la hora de determinar precio de transferencia. El segundo dice precio de reventa entre partes independientes. ¿Estamos? Obviamente surge también, es también, si vos lo analizás, es muy discutido porque entre partes independientes no lo considero uno de los mejores, ¿cómo se llama? Los mejores, por así decirlo, métodos, porque obviamente puede, digamos, también llegar a tener que por así decirlo, no ofrecer la verdadera estimación, sino que ahí puede haber una cuestión de sobrefacturación o subfacturación. Y es lo que yo recién aclaré con el tema de la parte de los commodities y los intermediarios que se reguló más. Así que bueno, para mí el método B, que es precio de reventa entre partes independientes, ahora lo voy a leer para que quede claro el tema. Dice acá, el precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas se determinará multiplicando el precio de reventa de un bien o de la prestación del servicio o de cualquier otra operación celebrada, con partes independientes en operaciones comparables. El comparable es muy subjetivo para mí, por eso no comparto este tipo de métodos. Por el resultado de disminuir, digamos, de la unidad el porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. A tal efecto, el porcentaje de utilidad bruta resultará de relacionar la utilidad bruta con las ventas netas de entre partes independientes. Bueno, ahí está también las ventas netas, puede ser que una variable que se puede tergiversar y obviamente no vamos a llegar a la verdadera determinación de la ganancia de fuente argentina. Por eso, para mí, mi criterio es que es uno de los métodos que no comparto, tanto el A como el B. El C, costos más beneficios. Este es que es más real, tiene mayor impacto, o sea, y se puede analizar de forma más beneficiosa para que, porque tenemos elementos contundentes y no surge de comparaciones donde puede haber muchas cuestiones subjetivas, sino que esto es muy objetivo y quien determina que el costo más el beneficio en una operación comercial que es el contribuyente. Así que por eso para mí es una de las mejores operaciones o opciones que están en la ley que puedo yo, digamos, determinar a la hora de armar precios de transferencia. Las empresas internacionales obviamente deben tener estándares de información a través de precios de transferencia. Eso se hace a través de la página AFIP y a través del aplicativo SIAP. ¿Estamos? Entonces, ese sí me interesa, fíjense que lo voy a leer rápido. Dice el precio de venta de un bien, de prestación de servicio o contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas que resulta de multiplicar el costo de los bienes, de los servicios o transacciones celebradas entre partes independientes, resultado de adicionar a la unidad el porcentaje de ganancia bruta obtenido con o entre partes independientes en transacciones comparables. Ese tema de comparables, ya le dije que yo tomaría que un porcentaje que yo define como ganancia, que obviamente es lo que va a estar sujeto al impuesto, determinándose dicho porcentaje relacionando la utilidad bruta con el costo de ventas entre partes independientes. Cuarto elemento que se llama división de ganancias. ¿Estamos? Es como que se dividen las ganancias, obviamente para ver quién tributa, ¿estamos? Qué parte tributa un sujeto y qué parte tributa otro sujeto. O sea, como que distribuimos los beneficios y cada uno que paga el impuesto en función a esa distribución de ganancias. ¿Estamos? Y el último, el que más me interesa a mí, es el margen neto de transacción. Al margen de la ganancia aplicable a las transacciones entre partes vinculadas, que obviamente es un tema de vinculación económica, hay operaciones digamos, tenemos la empresa que es vinculada y la empresa la originaria de los capitales. Entonces, obviamente, hay una operación en que entre partes vinculadas y generan resultados no trascendidos a terceros. Obviamente es una cuestión más contable, pero va de la mano con el tema contable. Así que ese es el que más yo, digamos, adheriría o adhiero al momento de determinar la ganancia a través de precios de transferencias.
que se determine por ganancias obtenidas por algunas de ellas en transacciones no controladas comparables o en transacciones comparables entre partes independientes. A los fines de establecer dicho margen podrán considerarse factores de rentabilidad tales como, esto sí me interesa, que son buenas variables, retornos sobre activos, a ventas, costos, gastos, flujos monetarios, de acuerdo al tipo de actividad y demás hechos y circunstancias del caso y naturaleza del tipo de la operación analizada. La ganancia a comparar será la ganancia neta antes, obviamente ahí define una cuestión, de gastos financieros o impuesto a las ganancias y sin tener en cuenta el resultado extraordinario. Después hay otros métodos que son muy específicos, son por ejemplo para qué, activos intangibles, prestaciones de servicio al exterior, que obviamente eso siempre que no haya una cotización o no haya un mercado donde determine el valor de esas operaciones, también tienen que informar a AFIP. Pero eso está como que más, por así decirlo, más light, está más que sujeto a, digamos, a decisión del contribuyente. Estamos, obviamente, operaciones exterior se facturan, así que no se preocupen que impuestos van a tener que pagar, impuestos a las ganancias también, así que en este caso el tema está más, digamos, más tranquilo en el sentido de que hay más cuestiones que no pueden pasar por alto y obviamente es una circunstancia muy específica, no es como el caso donde haya mucha actividad o mucho movimiento que obviamente en lo que es exportaciones que puede generar que lo importante acá es que digamos que las empresas vinculadas o que las empresas que exportan que no inflen los costos o no subfacturen ventas para que haya una ilusión impositiva y todo eso, es que el fisco da como estas líneas o lineamientos para determinar que las ganancias netas de fuente argentina y que sean bases del impuesto a las ganancias. La idea es que los precios de transferencia sean como una ayuda para determinar que en forma más exacta y que se evite que toda manipulación de datos y obviamente se informe de la mejor manera al fisco. Obviamente el fisco luego, si por los movimientos de su base de datos encuentra inconsistencia, va a actuar y va a aplicar facultad de verificación y fiscalización a través de determinación de oficio, que bueno, es un tema más para los chicos para el año que viene, así que bueno, con ese tema dejo terminado el tema de empresas vinculadas y precios de transferencia. Estamos que es el tema de las operaciones de exportación. Seguimos con el otro tema que teníamos pendiente para hablar, que era el tema del artículo 96 de la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, primera aclaración que voy a hacer. Esto tiene aplicación nomás para 2019 porque ya para 2020 está derogado por la ley 27.541, así que solamente lo van a poder usar para esta declaración jurada este año. Y obviamente ya el año que viene solamente se va a aplicar este criterio, pero solamente para las ganancias de fuente extranjera. Para la fuente argentina se deroga, y todo va a pasar a segunda categoría, sería por escala. Se derogó por la ley que estableció el nuevo presidente con efecto a partir de 2020. Y son el tema de descuentos o primas de emisión. Acá para que ustedes, no me quiero expresar mucho este tema, pero quiero tirarle, por así decirlo, lo más importante. Lo más importante acá es ver si un título público que tenga intereses, si se compra sobre la par o bajo la par. Porque si es debajo de la par, esa diferencia se considera interés. Iría por el artículo 95, que es el tema que también quiero hablar un poquito de la renta financiera con los cambios para 2019 y 2020. Y si es por encima, se imputará el costo y obviamente forma parte de lo que es el costo computable. Entonces, básicamente lo que le hace el artículo 96 era que dar criterios de imputación de los títulos públicos. Recuerden que los títulos públicos es una ganancia que va por el régimen de lo percibido, pero la ley incorpora una excepción de imputación en el artículo 24 que dice que si prevé un plazo de rendimiento de interés mayor a un año, en ese caso se va a imputar por el criterio de lo devengado. Y ahí está el tema de cómo imputar cuestiones que son del percibido pero que van por el devengado, porque obviamente hay que grabar igual más allá de que no se haya cobrado el interés. Entonces eso, para que ustedes entiendan, se imputa el interés corrido como renta de intereses, o en el caso de que se haga una venta se puede también tomar la opción de computarlo como que
se pueden computar como costo computable al costo de la enajenación de título público. Es una opción que obviamente hay 4 situaciones que prevé el artículo 96 de la ley, pero bueno, como ya he dicho, eso va a dejar de tener vigencia a partir de 2020, solamente para 2019, o sea, para estas presentaciones de declaración juradas de este año. Y básicamente son cuestiones muy específicas de inversiones que si quieren hacer ejercicios prácticos los vamos a hacer en clases, o última les paso un ejercicio de aplicación práctica para que tengan como referencia, pero es un tema muy específico en temas financieros, ¿estamos? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema que ese sí me interesa mucho, que es el tema de los quebrantos. Y más allá, el que más quiero hablar es del quebranto específico y el quebranto del impuesto cedular. Como dice la ley, los quebrantos pueden ser generales o específicos. Los quebrantos específicos para personas humanas, el quebranto específico más importante para mí es el quebranto proveniente de resultados cedulares, que obviamente es una relación respecto a las monedas digitales, pero más allá de eso, lo que me interesa es que el quebranto de impuestos cedulares se va a imputar contra las mismas fuentes y clases, se va a poder imputar, ¿estamos? Y obviamente se puede trasladar por 5 ejercicios. Lo que, por ejemplo, no se podría compensar sería, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre doy, por ejemplo, un ADR de Nueva York de bolsa de acciones de YPF no se va a poder compensar con un ADR de acciones de iPhone o de Apple, por así decirlo mejor, que es que una empresa estadounidense, porque recuerden que ese tipo de instrumentos, más allá de que coticen en un mercado extranjero, como las acciones son digamos, emitidas en Argentina, tienen el tratamiento de ganancia de fuente argentina. Y obviamente, en el caso de que esté digamos, incorporado por impuesto cedular, digamos, en ese caso iría por impuestos, o sea, es una ganancia de fuente argentina, iría por impuesto cedular. No se puede compensar un impuesto cedular, o sea, un quebranto de impuesto cedular contra una ganancia de fuente extranjera, porque en el caso de que las acciones de Apple lleguen a generar una ganancia, son de fuente extranjera, y recuerden que también la fuente extranjera es un tema específico, solamente se puede compensar con, por así decirlo, cuestiones netamente de fuente extranjera. Así que para retomar el ejemplo, no podría compensar una ganancia o una ganancia de unas acciones de Apple contra un quebranto por una ADR de YPF que cotiza en Nueva York. Estamos con el street. Para que quede claro, ese es un tema que obviamente puede ser una buena cuestión de analizar, que se lo estoy planteando ahora a través de este video gratuito para todos en YouTube. ¿Estamos? El tema, la fuente inglesa generó mucho controversia por el hecho de las alícuotas. Es algo que obviamente es una opinión personal, la ley lo permite, pero ahí tendría que, digamos, el legislador prever el caso de las distintas alícuotas, porque si yo tengo, vamos a suponer, en el artículo 98, que el A es al 5, el B al 15 y el C al 15, no habría impedimento compensar quebrantos de 15% con ganancia de 15%, pero a mí me hace ruido compensar algo del 5 con una ganancia del 15, o al revés. Es para producir cuestiones o generar cuestiones controvertidas, o generar ilusión impositiva, porque obviamente yo puedo compensar y la ley podría generar un quebranto inexistente y obviamente compensar alguna ganancia que fuera real. Obviamente ahí, repito, estaría el tema de la facultad de verificación y fiscalización por parte del fisco para poder comprobar que lo que yo estoy declarando se pueda comprobar a través de comprobantes o de las operaciones que hicieron en los mercados. ¿Estamos? Entonces, ese tema es el que más me interesaba plantear como ejemplo. Acuérdense que fuente y clase significa que dentro del mismo artículo 98 tenemos A, B y C, y que se puede compensar con un 98C, por ejemplo, se puede compensar con un 98B, que sea, por ejemplo, una enajenación por títulos públicos u obligaciones negociables en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. Vamos a suponer, si yo tengo una ganancia de ese tipo y tengo un quebranto por venta de acciones o cuotas o participaciones sociales, la ley en principio me lo permite compensar. ¿Estamos? Porque obviamente el impuesto específico se analiza aparte, porque se hace a través de declaración jurada aparte y no encuadra
la escala del artículo 94, que ustedes saben que existen, por así decirlo, dos regímenes de impuesto a las ganancias: escala, impuesto celular o renta financiera. Bueno, otro tema que tenía muchas ganas de hablar y lo vamos a analizar ahora es el tema de los dividendos. De dividendos puedo hacer un video aparte también, pero bueno, me voy a focalizar en las cuestiones más importantes. El criterio de imputación de los dividendos para personas humanas es, en el artículo 24 establece que es la puesta a disposición o la percepción o lo pagado, lo que ocurra primero. ¿Por qué se agregó esa frase, puesta a disposición o percepción o pagado, lo que ocurra primero? Porque en un principio, ustedes saben que por reformas tributarias del año 2018, las personas humanas, por ganancias de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, comienzan a tributar a través de una retención del 7% de impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Entonces la ley te dice, establece que el momento que deberá pagar esa retención, o que tendría que cumplir con la obligación tributaria de la sociedad, porque realmente quien cumplimenta, digamos, el ingreso del impuesto de la sociedad es a través de ¿qué? De lo primero que ocurra entre esos dos momentos. Porque obviamente puede haber que, no podría haber una puesta a disposición, por ejemplo, en una asamblea que así lo establezca, pero pueden existir mecanismos elusivos por los cuales ya los accionistas o los socios de sociedad de capital puedan ya percibir beneficios y obviamente no estén registrados o no estén visualizados en una una asamblea. Entonces en ese momento que ya tiene el beneficio percibido indirectamente, la ley que establece que ese es el momento indicado para efectuar la retención de la sociedad del 7%. Y es lo que dio lugar a que se genere o que os explique el artículo 50, que el artículo 50, para que tengan una idea, establece en qué casos se aplica dividendos presuntos. Ese tema, obviamente, yo lo voy a dar mucha precisión en clase, pero obviamente les voy a dar hoy les voy a dar una introducción para que tengan una idea de por qué existe esto. Porque obviamente los dividendos a partir de 2018, de ejercicio iniciado a partir de 2018, están grabados y antes eran no computables. ¿Estamos? Porque antes la sociedad ingresaba 35% y el accionista recibía ese dividendo neto ya de obligación tributaria, por eso no pagaba en principio el accionista, porque ya había pagado toda la obligación tributaria a la sociedad. Como cambiaron las reglas de juego, obviamente se establecen que otras nuevas reglas de juego a la hora de determinar cuándo deberá tributar el 7% del accionista, ya sea por una situación donde no esté visualizado en un acta de asamblea, porque el acta de asamblea es lo que da origen a la puesta a disposición de dividendos, porque es una decisión que es societaria. Entonces la ley da 6 casos de dividendos presuntos que obviamente darían nacimiento a la retención del 7% en ese momento. Y dice, los casos son retiros de bienes o de fondos por cualquier motivo. Ya ahí, por esa situación, ya es como que estaría cobrando o percibiendo la ganancia por el dividendo en forma anticipada, así que en ese momento que llega al retiro debería tributar. Hay un límite que yo lo voy a explicar, esto más para la segunda parte, pero yo lo adelanto, es siempre y cuando teniendo en cuenta la utilidad acumulada que tenga en el ejercicio contable. Va a ser el límite para establecer, si corresponde o no corresponde el tema del impuesto de la retención. ¿Estamos? Es un tema muy complejo donde hay que analizar varios escenarios. Entonces, obviamente, yo voy a dar que las causas más normales o más comunes por las cuales un accionista podría ser pasible ya de la retención y no siempre que sea a través de la puesta a disposición. Así que repito, el retiro de bienes o dinero, por utilidades, antes de la distribución de utilidades por asamblea, ya generaría la retención del 7%. Otro sería, por ejemplo, que dispongan de bienes o bienes muebles o inmuebles. En ese caso no se paga el 7%, sino que la ley calcula una ganancia, primero, que en el caso de ser bienes muebles es el 20% del valor corriente en plaza, y si es de bienes inmuebles el 8% del valor corriente en plaza. Obviamente, si hay gastos que eroga el accionista, se pueden descontar de esa presunción y obviamente
se paga el 7% en función de esa diferencia. ¿Estamos? La idea es que ya si hay algún movimiento donde ya se ve beneficio del accionista, ya debería tributar impuesto o ya debería la sociedad actuar como agente de retención. Obviamente, repito, es una tarea de fiscalización por parte del fisco. Entonces, bueno, quedará sujeto a cómo lleve la contabilidad de la empresa para ver si le corresponde aplicar el 7% o no. Después, otra causa es que la sociedad se haga cargo de gastos personales de los accionistas. Obviamente es un beneficio indirecto que está teniendo el accionista, así que obviamente eso se asemeja a un dividendo. Y después que haya remuneraciones por sueldos o por prestaciones de servicios que no estén acordes a lo que realmente presta de conformidad a los digamos, servicios que ofrece la empresa. ¿Estamos? Por ejemplo, sueldos o por ejemplo cuestiones que no están digamos, relacionadas con el desenvolvimiento normal de la empresa. ¿Estamos? Son cuestiones muy para analizarlas puntualmente una por una, pero obviamente me llevaría mucho tiempo ahora analizar todas estas cuestiones, así que estoy tirando las cuestiones más centrales por las cuales ya debería haber nacimiento de hecho imponible y por lo tanto retención del 7%, aplicando el artículo 97 de la Ley de Impuestos a las Ganancias a partir de la reforma de 2020. ¿Estamos? Bien, obviamente el tema de los dividendos, para cerrar el tema de los dividendos, yo lo que todavía no está armado por AFIP todavía es cómo se va a presentar la declaración jurada, porque ya existe del año anterior, del año 2018, que se presentó ya el aplicativo en la página de AFIP, Ganancias Personas Humanas, portal integrado, toda la parte de lo que era intereses y rendimientos y toda la parte de lo que era la enajenación de acciones o de títulos valores y el tema de los inmuebles que a partir de aquellos inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 ya se pagaba el impuesto cedular del 15% por vender el inmueble. ¿Estamos? No está todavía definido, así que bueno, mi criterio es considerar que esa retención sea pago único y definitivo, más allá de que la ley diga pago cuenta, porque es el impuesto que realmente termina pagando el accionista, que es la parte que la FIP le dejó de cobrar a la sociedad, porque ahora las sociedades pagan el 30% y el accionista paga el 7%. Como siempre doy el mismo ejemplo, si yo tengo una ganancia de 1000, la sociedad paga 300 pesos de impuestos y le queda por distribuir 700. 700 por 7 da 49, 300 más 49 da 349 pesos. Dividido 1000, se deposita 34,90% de impuesto a las ganancias, que es lo que pagaban antes las sociedades en su conjunto. Ahora como que se compartió la obligación tributaria entre dos sujetos, accionistas y sociedad anónima. Bien, y por último, en lo que voy a hablar, ya hablando de la renta financiera, ¿qué diferencias hay con 2019 y con 2020? Bueno, a partir del año 2020 resurgen muchas exenciones. Alberto Fernández ha tomado decisiones respecto de captar inversiones y la verdad fueron muy acertadas desde mi punto de vista. Por lo tanto, resurgen nuevas exenciones que antes estaban incorporadas en el artículo 95 y en el artículo 98, que ahora están incorporadas en el artículo 26 de las exenciones. Y básicamente, para hacer una simple aclaración, lo que en 2020 va a estar exento, que en 2019 no va a estar exento, así que mantiene la originalidad, o sea, aplicar impuesto cedular, es todo el tema de enajenación de obligaciones negociables e intereses de obligaciones negociables, títulos públicos, todo lo que sea títulos públicos, pero con la condición de que coticen en bolsas y estén regulados por la Comisión Nacional de Valores, y el tema de los fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión. Siempre la clave es que esté regulado por oferta pública y que esté autorizado por Comisión Nacional de Valores. Eso a partir de 2020, en lo que refiere a 2019, todo eso encuadra dentro del artículo de impuesto cedular, renta de segunda categoría. ¿Estamos? Por último, como he establecido recién, lo último que voy a aclarar es lo siguiente. A partir de 2019, con la reforma con cuestiones políticas, se incrementó el mínimo no imponible y la deducción especial de tercera y cuarta categoría para los empleados
para los que encuadren en el artículo 82, inciso A, B y C. Estamos entonces, a la hora de liquidar el impuesto a las ganancias, ese tipo de contribuyentes van a tener que además de los beneficios que tenían ya previstos, incorporar o multiplicar el 20 o incrementar, mejor dicho, el 20% tanto para el artículo 30 inciso A y 30 inciso C. Entonces, para hacer un repaso y con esto finalizo, hay muchas cuestiones que en 2019 van a estar grabadas por impuesto celular y a partir de 2020 van a estar exentas de impuestos y obviamente toda la cuestión que por ahí que había diferimientos impositivos, obviamente se van a analizar que en forma especializada en clases y bueno, con esto quiero agradecerles por haber estado conmigo. Estoy muy feliz y contento y agradecido porque estoy haciendo esto que me gusta mucho y quiero que, digamos, en forma extra, para no mencionarlo en clases, explicarlo, digamos, a través de este video, que espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, aprovecho para decirle a aquellas personas que estén interesadas en formar parte de mis grupos o del grupo de práctica, porque obviamente yo ya estoy centrándome más en la cuestión práctica, porque digamos es lo que más me gusta hacer. Los espero, ya saben mi número de teléfono, ya saben mi número o mi usuario de Instagram, ya sea por clase de impuestos Santa Fe o bueno, Marco Francisco 86. Y bueno, cualquier cosa, no duden en consultarme porque estoy a su disposición. Y bueno, con la gente que sigo estando, les agradezco y estoy armando todos los ejercicios para que ustedes puedan tener a disposición lo mejor y todo actualizado, porque la cuestión impositiva requiere actualización constante y eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, les agradezco a todos y bueno, muchas gracias. Saludos.